Vale. Buenos días a todos. Yo, en primer lugar, dar las gracias a la organización del SOPA por haber considerado la comunicación que en su día enviamos, y estamos muy contentos de estar aquí. Venimos de Castellón para compartir con vosotros el proyecto Patrimoni, un proyecto que, por el poquito tiempo que tenemos, sí que me gustaría resaltar un par de detalles que son los que considero yo más importantes. El primero de ellos sería que el proyecto Patrimoni se aloja en la universidad. Es un proyecto que está en la Universidad Jaume I de Castellón, una universidad pública, una universidad pequeña, con alrededor de 15.000 alumnos, y una universidad que tiene la particularidad de estar muy enfocada en su territorio. Estamos hablando que el 80% del territorio está formado por poblaciones menores de 5.000 habitantes, y todas ellas suman 120, 130 municipios. ¿Vale? O sea, si hacéis una división rápida os salen poblaciones muy pequeñas, y aún así luego hay desequilibrios porque hay poblaciones de 4, 6.000, 10.000 personas, y a lo mejor luego hay otras que tienen 100, 50, etc. En ese marco, la provincia de Castellón y con la Universidad Jaume I es donde podemos contextualizar el proyecto Patrimoni, que es un proyecto del programa de extensión universitaria que lo que pretende en general es ofrecer a grupos locales que trabajan para conocer y dar a conocer su patrimonio cultural los recursos necesarios para que puedan llevar a cabo proyectos de puesta en valor, proyectos de conocimiento, de investigación, de socializar, que es la palabra de este congreso, una de las palabras, ¿no? Socializar para que el resto de la población sienta el patrimonio tal y como ese grupo de trabajo lo entiende, como ese grupo de voluntarios formado por albañiles jubilados, formado por maestros jubilados, amas de casa, grupos de personas interesadas en su patrimonio cultural en sentido amplio, material, inmaterial, etcétera, puedan de una manera u otra conocer su patrimonio para que el resto de la población también sienta y conozca ese patrimonio. En el caso de Patrimoni, nuestro objetivo es que ese patrimonio cultural, su conocimiento, su difusión, etcétera, sea un recurso para el desarrollo del territorio, desarrollo social, cultural, económico, desde un punto de vista respetuoso, desde un punto de vista sensible, desde un punto de vista emocional, simbólico, etc. ¿Cómo? Sobre todo, despacio. Estamos trabajando con gente voluntaria, gente que, aparte de sus vidas, sus problemas, sus trabajos, etc., encuentran tiempo para estar conociendo mejor su patrimonio y llevándolo al resto de su comunidad. Entonces, desde el principio, el proyecto Patrimoni lo que ha buscado es adaptarse, ser flexible, adaptarse a los tiempos y a las necesidades de cada uno de los grupos que han ido surgiendo a lo largo de estos años en el territorio. De tal forma que Patrimoni es un laboratorio de cocina, un laboratorio que
cocina con ingredientes diversos, en cada grupo son diferentes, los cocineros también son diferentes, y de una manera o de otra nuestro trabajo, por así decirlo, es un acompañamiento. Lo que quiero que quede claro, y sería la segunda de las cosas que sí que me gustaría que quedaran claras hoy, es que en el caso de los grupos de patrimonio, los proyectos son suyos. Nosotros, desde la coordinación, que como os he dicho antes, se aloja dentro de la Universidad Jaume I, del programa de extensión universitaria de la Jaume I de Castellón, no les decimos, podríais trabajar este tema o este año va a ser el tema del agua el que sea. No, son los grupos los que tienen esa inquietud, que han ido desarrollando sus proyectos de una manera o de otra, los que se dirigen al programa, porque lo conocen, al proyecto Patrimonio, para buscar un acompañamiento, basado básicamente en tres pilares fundamentales. La formación, en catalogación, en interpretación del patrimonio, etcétera. El acompañamiento, los docentes que han estado impartiendo la formación, poder acompañar a los grupos para que se genere un proceso en el que puedan desarrollar sus proyectos culturales, y sobre todo la búsqueda de puntos de encuentro entre los propios grupos. ¿Por qué estos tres o cómo se ha llegado a estos 3 puntos? Pues por demanda explícita de los grupos que han ido apareciendo. Patrimonio apareció en el proyecto Patrimonio empezó a hilarse en el 2002, cuando un grupo, una asociación cultural de un pueblo que se llama Olocau del Rey, al norte de la provincia de Castellón, habló con su técnico y le dijo que querían conocer mejor su patrimonio cultural y necesitaban un curso de catalogación del patrimonio. Apáñate. Se pusieron en contacto con la universidad y allá que nos mandaron para impartir ese curso. Se hizo un curso, 20 horas de formación, con la idea de que la gente supiera lo que es un catálogo, con la idea de que supieran lo que son las fichas de catalogación y de que conocieran los diferentes tipos de patrimonio fotográfico, inmueble, historia oral, etcétera, objetos, para que pudieran hacerse una idea de la variedad y complejidad de ese patrimonio y cómo poder poco a poco aproximarse, identificarlo, valorarlo para poder hacer sus actividades. El curso fue solo el principio, porque una vez terminó, los grupos que fueron surgiendo dijeron, bueno, y si yo quiero hacer un proyecto en mi pueblo, ¿qué hago? Porque después de 20 horas de formación lo único que tengo son dudas. Ahí es cuando, desde la universidad, entendiendo muy bien esos ritmos, esos tiempos, es cuando se decide que por qué no hacer un acompañamiento, una tutoría de su proyecto, el proyecto que ellos están empezando a plantear. Y ahí estamos hablando de un acompañamiento, estamos hablando de organización de grupos, en ver qué proyecto están pensando para proporcionarlo, para que no sea ni muy grande ni muy pequeño, para que sea consecuente a las posibilidades de ese grupo de voluntarios, no lo olvidemos. Después de ese acompañamiento, que duró algo más de un año, pues el propio grupo desarrolló una exposición, los trabajos y las fiestas a partir de una recogida de fotografía antigua, de objetos antiguos, una catalogación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los que en su momento participaron aportando sus fotografías estuvieron muy contentos. Y los que no las aportaron, no es que se enfadaran, pero dijeron, oye, que yo también tengo fotografías. Entonces, es un proceso que parecía que iba a acabar en la exposición, pero que no, pero que siguió. Y luego hubo una publicación, y luego se metieron en otro proyecto, y tal así, tal así, tal así. De manera que hoy, pues 12, 13 años después, continuamos con grupos que tienen un recorrido, una trayectoria de 8 o 9 años, que han hecho sus catalogaciones, sus publicaciones, que anualmente hacen exposiciones, etc. Y el trabajo de patrimonio, en este caso, simplemente es acompañarlos, estar un poco atentos, estar allí, para ver qué pueden necesitar. Los proyectos son suyos, ya lo he dicho. Y como de una manera o de otra el movimiento se demuestra andando, os pondré un corte de uno de estos grupos, el grupo de Viver. El grupo de Viver, que ellos están recuperando la cultura del vino en Viver. Viver es una población del Alto Palancia, en la provincia de Castellón, y lo que empezó con un inventario, ellos querían hacer el inventariado de los cubos de vino. Cubos son lagares.
Lo que pasa es que en Viver los lagares son construcciones, que ahora veréis, bastante potentes, donde cogen 30 o 40.000 litros de vino. Entonces, ellos conocían algunos de estos cubos y empezaron a inventariarlos. En estos momentos tienen 70 y pico cubos localizados. ¿Y cuál ha sido el trabajo de Patrimonio en este caso? Pues acompañarlos para que lo que en principio era solo el inventariado de cubos se transformara en la recuperación de toda la cultura del vino. Material, inmaterial, procesos tradicionales de preparación del terreno, de cuidados de la viña, de acarreo de la viña hasta el cubo, pisado, producción, elaboración, etcétera, etcétera, objetos, canciones, vocabulario, etcétera, etcétera. Un proyecto mucho más complejo, mucho más a largo plazo, que como decía, pues en estos momentos tienen 70 y pico cubos, 5 destilerías y están pensando qué hacer con todo eso. Y próximamente se preparará incluso una jornada para ver qué hacer con todo eso, cómo enfocarlo, en la que se invitará de una forma o de otra gente que pueda hacer sus aportaciones. Y quería dejaros este vídeo un poco para que vierais pues, que detrás de mis buenas palabras, o delante de mis buenas palabras, están los grupos reales, que son quienes aportan esa información y los que realmente son los verdaderos protagonistas del proyecto de Patrimonio. Otra de las cosas que tenemos dentro del proyecto es cómo se construían los cubos. Entonces Paco nos va a explicar cómo se construía el cubo, porque además tenemos una sección, al rehabilitarlo dejamos una parte para que vieseis cómo se construía. Entonces Paco, como controla mucho el tema, nos va a explicar cómo se construía el cubo. Trataré de explicar, en la construcción de los cubos se empleaba piedra caliza, como veréis, muy resistente, se hacía mampostería con cal y arena. Entonces, como veréis, primero construían las cuatro paredes que formaban el cuadrilátero que donde se iba a ubicar el cubo. Después, una vez hecha por las cuatro caras, introducían lo que se llama cubo. El cubo debiera ser de madera de alguna manera, que cuando nosotros en la construcción hemos hecho el cubo, por ejemplo, de metal, en una de las bases queda una abertura de 5 centímetros, que se sella por fuera para que cuando no se hace todo de una vez hasta arriba. Entonces, supongo que levantarían como 1,5 metros. Eso se hacía con una argamasa de cal, con bolos rodados, que como veis ahí, del río. Bolos rodados sencillamente porque no tenía ninguna partícula de arcillas y nada de esto. Entonces se adhería muy bien a la parte caliza de esa argamasa que se hacía alrededor del cubo. Cuando habían llegado a una altura suficiente para que eso hubiese fraguado, entonces en esa abertura que os he comentado se vuelve a desellar, se plega el cubo y queda libre. Entonces lo volvían a levantar hacia arriba y sencillamente iban ganando por cotas el recorrido del cubo. Eso ya tenía una dimensión que de alguna manera nos ha podido dar la idea. En este caso no, pero en el de la Chana tenía una dimensión lo suficiente grande para que los ladrillos interiormente fuesen enteros. En el de la Chana, por ejemplo, se ve que no tuvieron que cortar y sin embargo están trabados. Eran unos artistas haciendo cubos, por lo menos desde mi punto de vista. Cuando terminaba toda esa gramasa con bolos de río y arcillas y arenas que no tuviesen mucha consistencia de arcilla para que no se abriesen, era una arena viva mezclada en la cal para que le diesen... Con mucha atención, pero es que el tiempo tampoco da para más. Bueno, como podéis ver, es una persona que sabe perfectamente de lo que está hablando. Ha levantado y tumbado muchos cubos. Y esta grabación fue porque el grupo consideró
que ya habían hecho una parte de su trabajo, ya habían limpiado un par de cubos, porque estos cubos están hasta arriba de desechos, en fin, de tierras, etc. Y ellos consideraban que ya habían empezado su trabajo, que ya tenían 2 para enseñar, como aquel que dice, y ellos mismos prepararon una visita guiada para explicar simplemente pues, lo que conocían perfectamente. No ha salido, pero detrás de de la cámara pues hay 20, 30, 40 personas de Viver que por primera vez veían ese cubo, o miraban ese cubo, o sentían ese cubo, apreciaban ese cubo y se daban cuenta de lo que tenían. Que eso está en el pueblo, pero pasas, no te das cuenta, lo ves ahí, pasa desapercibido. Y con el trabajo de este grupo, pues lo que sí que se ha conseguido es que la gente vea con otros ojos ese cubo, esas construcciones relacionadas con la cultura del vino, que en el caso de Viver pues fue muy importante y que nos explica muy bien cuál ha sido la economía, la sociedad y la evolución de ambas en la historia de Viver. Yo creo que lo dejaría ahí para aprovechar los 2 minutos que faltan, por si queréis hacer alguna pregunta. Las transparencias que nos he enseñado están en la página web, o sea que de una forma o de otra pues le podéis echar un vistazo. Y en la página web también, en la página web tenéis vídeos, presentaciones de los grupos, un poquito más de información. Os estoy pasando ahora una tarjetita con un poquito de información del grupo y sobre todo el enlace a la página web, por si queréis un poco trastear. Y yo por mi parte lo dejo ahí, si queréis hacer alguna pregunta antes de seguir. Si queréis tenemos como 5 minutillos para hacer preguntas. Sí. Yo quería preguntar la comisión. ¿Existe capacidad de comunicación paralela de lo que es el proyecto, colaboración con la administración? ¿O cómo se ha entrado a conocer a esos objetivos que ha tenido la administración? Como ya he dicho antes, el proyecto Patrimonio está en la universidad, está en el programa de extensión universitaria, que es un programa que tiene prácticamente tantos años como la universidad, unos 20 pocos, ¿vale? Estamos hablando de una universidad joven. La colaboración con la Diputación en estos momentos sigue siendo muy buena y lo que sí que se ha conseguido con todos estos años es que los técnicos de cultura, los ADN, agentes de desarrollo local, etcétera, que están en estas poblaciones del interior de la provincia de Castellón, conozcan el programa de extensión universitaria, que es un poco el paraguas en el que se enmarca el proyecto Patrimonio. ¿Vale? Entonces, como lo conocen y como hay una serie de puntos de encuentro con esos técnicos, pues ha llegado el caso que esos técnicos son los que escuchan a la gente, dan por buena la mediación del programa de extensión universitaria, dan por buenas su asesoramiento, su acompañamiento y está certificado como un consultor válido. Entonces pues, nos lo pone muy fácil. Y luego ya directamente pues, es un programa que ha estado haciendo muchísimas actividades en la provincia y que ya no solo mediante técnicos, sino que directamente los grupos conocen el proyecto y directamente se dirigen a nosotros. Es un poco todo. ¿Cuántos grupos habéis conseguido tener hasta ahora? Pues en estos momentos somos, yo formo, o sea, aquí al final te implicas emocionalmente con cada uno de los grupos, somos 14. Pero bueno, han habido más, han habido menos, es un proyecto que va ondulando, grupos que ahora pues están con más ganas, que las circunstancias lo permiten, están más activos, luego se quedan un poco descansados, es básico porque nosotros trabajamos con gente voluntaria y ahora en estos momentos hay 14. ¿Y qué tipo de patrimonio predomina entre ellos? ¿Cuál es el que más les mueve normalmente? Pues te podría decir por dónde empiezan, sí. Pero no por dónde acaban. Porque nosotros siempre empezamos diciendo que bueno, es un patrimonio que está muy relacionado, porque aunque ellos empiezan a lo mejor, mira, queremos catalogar las fotografías de nuestra población sobre la fiesta de San Marcos. Pero claro, nosotros empezamos a decir, bueno, es que no es una fotografía, porque la fotografía nos cuenta un relato, pensando bien, ¿no?
y en esa foto aparece un inmueble, o sea, aparece una iglesia o una plaza que es donde se celebraba esa fiesta, pero es que van vestidos de una forma muy particular, pero es que llevan en sus manos un objeto o están comiendo, y posiblemente si acercamos mucho la oreja en esa foto incluso podremos oír la canción que estaban cantando, o por lo menos preguntarle a la señorita, no sé, a la señora, no sé qué, a ver qué cantaba. Entonces, lo que empezó con una fotografía, al final, patrimonio cultural, ¿no? Complejo, rico. Hay mucha fotografía, hay mucha historia oral, pero ya te digo, en cuanto podemos desmontamos eso y pues como el grupo de Viver, que empezó con la catalogación de cubos y acabó con la cultura del vino. O por ejemplo, Vilanova de Alcolea. Es una población que se acercó a patrimonio o quiso desarrollar su proyecto para conocer mejor una de sus fiestas principales, que es el San Antonio. Una fiesta que pues hay fuego, hay caballos y está la participación brutal de toda la población. Pero que en este momento se encuentra un poco en una encrucijada. ¿Qué fiesta queremos? ¿Cómo queremos que evolucione esa fiesta? ¿Cómo era antes esa fiesta? ¿Se parece en algo a lo que hay ahora? ¿Está perdiendo su identidad? Cuando hablamos de identidad, ¿de qué momento? ¿De hace 100 años? ¿Por dónde la cogemos? Entonces, ellos han hecho todo un trabajo de investigación para conocer mejor esa fiesta con el resultado, con el objetivo puro y duro de poner esa fiesta en una mesa y buscar la participación de todos los grupos, de todas las asociaciones y grupos y actores de esa población para reflexionar entre todos conjuntamente sobre qué fiesta quieren para ahora y para el día de mañana. Tengo que decir que Vilanova en este caso es una población que está haciendo dinámicas de Agenda 21 de la cultura, mucha horizontalidad, mucha participación, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser, a mí me parece alucinante ese planteamiento. Tengo una preguntita más. No, porque ya vamos fuera de tiempo, es muy interesante todo esto, pero muchas gracias Ángel por la presentación. Si me dejas, tenéis la web, tenéis el hashtag, tenéis el correo electrónico, tenéis en las tarjetas. Como esto luego van a haber 20 comunicaciones más, bueno, tenéis la tarjetita. Escribidnos, decidnos lo que queráis, contadnos vuestros proyectos. Está alojado en la universidad, podemos movernos, debemos intercambiar, debemos aprender juntos. Bueno, la siguiente presentación.